Hermanos, pues bueno, el día de hoy voy a compartir un tema. Como ustedes saben, tuvimos la oportunidad con Pamela de viajar a la República Dominicana y poder aprender mucho de allá. Pues vamos a traer algunas clases, vamos a estar compartiendo de lo que hemos aprendido allá, y esta es una de ellas, ¿ok? Entonces, vamos a hablar sobre las dudas, un tema muy interesante, ¿no es cierto? ¿Alguno de ustedes ha tenido dudas alguna vez en su vida? ¿No es cierto? Ricardo nos contaba la semana pasada que estaba dudando de ponerse una chaqueta, ponerse otro saco. ¿Cuánto tardaste hoy en vestirte? Estuviste pensando la camisa azul, la camisa roja, la camisa blanca. ¿Qué otras dudas tuviste en el transcurso de esta mañana, no? Siempre vamos a tener dudas. Las dudas son algo que es parte de la vida del ser humano, ¿no es cierto? Y si eres un cristiano, eres un discípulo, también las dudas son parte de tu caminar cristiano, ¿no es cierto? Constantemente vamos a tener dudas. Es parte de eso, es parte de nuestras vidas. Y las dudas son algo que has tenido, que estás teniendo ahora y que muy seguramente vas a tener durante las diferentes etapas de tu vida. Ahora, ¿son bonitas las dudas o no son bonitas las dudas? No son bonitas, ¿no es cierto? A nadie le gusta estar pensando como, ¿qué será que come? ¿No? Alguien decía, alguna vez hablando con los solteros, decíamos, cuando invitemos a las hermanas, no le preguntes qué quieres comer, ¿no? Porque a veces puede ser un poquito complicado preguntarle a una hermana qué quieres comer. ¿Me confirman eso o no, hermanos? Sí, ¿no es cierto? Pero para los hermanos es una cuestión de duda. ¿Será que le gusta? ¿Será que no le gusta? Pero bueno, nos han aconsejado otras técnicas para ir aprendiendo, ¿no? Pero bueno, las dudas son normales, no son bonitas, pero son normales, ¿sí? Son parte de nuestro caminar. Y aparecen mucho incluso cuando estamos pasando por situaciones o momentos complicados en nuestras vidas. Cuando estás atravesando momentos difíciles, las dudas son mucho más fuertes, ¿sí? Porque tienes que tal vez tomar decisiones. Son decisiones que son mucho más importantes. Incluso los personajes bíblicos han enfrentado tiempos de dudas también. Y el día de hoy vamos a ver un pequeño episodio de Juan el Bautista, en el que también enfrentó una duda. Así que quiero que me acompañes a Mateo 11, versículos 2 y de 2 al 6, ¿ok? Mateo 11, versículos de 2 al 6. Las escrituras que se encuentran adelante sale la versión nueva traducción viviente, ¿sí? Mateo 11, del 2 al 6. Listo, abramos tu Biblia, abre tu Biblia, prende tu Biblia. Muy bien, Mateo 11, del 2 al 6 dice la escritura. Juan el Bautista, quien estaba en prisión, oyó acerca de todas las cosas que hacía el Mesías. Entonces envió a sus discípulos para que le preguntaran a Jesús: ¿eres tú el Mesías de quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? Jesús les dijo: regresen a Juan y cuéntenle lo que han oído y visto. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los que tienen lepra son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y los pobres se les predica la buena noticia. Y agregó: Dios bendice a los que no se apartan por causa mía. Muchas gracias. Muy bien, entonces tenemos esta porción. ¿No? Quiero explicarte un poquito, ¿no? En este punto, Juan el Bautista ya había conocido a Jesús, ya lo había bautizado, ¿sí? Pero estaba en este momento Juan el Bautista en la cárcel, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante en qué problema se metió para que estuviera en la cárcel, ¿no? Pero estaba viendo que Jesús estaba haciendo milagros, estaba haciendo muchas obras. Pero en este momento vemos que Juan el Bautista llega a tener una duda muy grande y manda a preguntarle a Jesús: ¿de verdad eres tú el Mesías? ¿O tenemos que estar esperando o buscando a alguien más? ¿No? ¿Alguna vez tú has dudado de si Jesús es realmente el Señor? Sí. ¿De si estás haciendo lo correcto? Yo sí. Alguna vez he dudado también, así que vamos a no juzgar a nuestro amigo Juan el Bautista, ¿no es cierto? Pero vamos a ir a otra escritura que tal vez nos va a ayudar a entender un poquito más lo fuerte que era esta duda. Vamos a ir a Juan 1, del 29 al 34. Juan 1, del 29 al 34. Vamos para allá, si busquemos nuestra Biblia. Juan 1, del 29 al 34. Te pongo un poquito en contexto. Juan el Bautista ya había bautizado, el día anterior había bautizado a Jesús, ¿sí? Y pasa lo siguiente, versículo 29. Al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo: miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando yo decía: después de mí vendrá un hombre que es superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. No lo reconocí como el Mesías, aunque estuve bautizando con agua para que él fuera revelado a Israel.
Entonces Juan dio testimonio. Vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo no sabía que era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y reposa, él es el que bautizará con el Espíritu Santo. Vi que eso sucedió con Jesús. Por eso doy testimonio de que él es el elegido de Dios. Entonces, Juan el Bautista estaba convencido de que Jesús era el Mesías, vio al Espíritu Santo descender sobre él y quedarse en él, ¿no es cierto? Entonces, Juan había recibido esta revelación de parte de Dios, había visto el Espíritu Santo, pero aún así en este momento le mandó a preguntar a Jesús nuevamente: ¿de verdad que sí eres el Mesías o no? ¿Te das cuenta? Ahora, quiero preguntarte, ¿por qué crees que el mismo Juan, que vio al Espíritu Santo descender, que bautizó a Jesús, que era su primo, que lo conocía, ¿por qué el mismo Juan ahora estaba dudando de Jesús? ¿Por qué crees? La aflicción. Ok, muy bien, gracias Felipe, correcto, ¿no es cierto? No había una revuelta y no estaba viendo lo que no estaba recibiendo lo que él estaba esperando de Jesús en su conciencia, ¿no? Bueno, en su imaginación. Pero hay algo también importante. Juan el Bautista en este momento estaba en la cárcel. Cuando atravesamos momentos difíciles, podemos empezar a dudar de nuestras condiciones. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que te quedas sin trabajo, que estás atravesando problemas de salud, problemas familiares? Y puedes empezar a preguntarte. Y no se trata de que tengas un mal corazón, no se trata de que tu fe sea débil. Somos humanos. Y es algo que puede llegar a pasar. Y esto nos lleva al primer punto de esta mañana. Punto número 1. No dejes. Y esto es importante, mis hermanos, porque como vimos, Juan el Bautista estaba enfrentando situaciones difíciles. No sé si alguien de aquí haya estado en la cárcel, gracias a Dios yo todavía no, pero no quisiera estar ahí. Y peor en el primer siglo, ¿te imaginas? De haber sido un sitio oscuro, un sitio frío, tal vez pasando hambre, tal vez con mucha suciedad, sin la esperanza de, tal vez no le dijeron, no le leyeron sus derechos, no, mira, te vamos a mandar un abogado del Estado para que te saques. ¿No es cierto? Él no tenía esperanza tal vez de salir. Y en esa situación es normal que él haya enfrentado esta lucha. Y tal vez nosotros también podemos estar viviendo situaciones difíciles. Tristemente en estos últimos tiempos ha habido mucho dolor en nuestra congregación. Ha habido muchas pérdidas, muchas cosas difíciles. Y tal vez la fe de nuestros hermanos puede flaquear. Pero nosotros no estamos ahí para juzgarles y para decir, no, es que tienes que confiar ahí. En realidad estamos para amarlos y para entenderlos, porque es una situación difícil. Vamos a entender un poquito qué fue lo que hizo que Juan llegara a la cárcel. Mateo 14, del 3 al 4, versión NBI. Herodes había arrestado a Juan. Lo había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, esposa de su hermano Felipe. Es que Juan había estado diciéndole, la ley te prohíbe tenerla por esposa. Ahora sabemos por qué Juan estaba en la cárcel. ¿Quién me dice por qué Juan estaba en la cárcel? Por decir la verdad. Ya por decir la verdad, por confrontar a Herodes, ¿no es cierto?, de que tenía por esposa a su cuñada, ¿no es cierto? ¡Wow! Esto es impresionante. Entonces Juan se metió en problemas por decir la verdad, por hacer lo correcto, por confrontar el pecado de una persona. Y es triste porque esto era algo público. Todos en Jerusalén lo sabían. Los fariseos sabían que esto estaba pasando. Los maestros de la ley, los sacerdotes sabían que estaban pasando. Pero nadie dijo nada. El que se atrevió a enfrentarse a Herodes fue Juan. Y por eso es que estaba en la cárcel. Qué loco es el mundo, ¿no? A veces pensamos que solo el mundo de ahora es loco, pero en el tiempo anterior también. ¿Y por qué es loco? Porque el que entra a la cárcel no es el que peca, sino el que confronta el pecado. El que lo revela. ¿Te ha pasado eso? Sí, nos ha pasado, ¿no? ¿Te ha pasado que te acercas a algún hermano, alguna hermana a decirle, mira, quiero hablar contigo, esto no está bien? Y al final terminas en problemas. ¿A quién le ha pasado? Levante la mano. Yo con las dos manos, ¿no es cierto? Nos ha pasado muchas veces, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema? Así como con Juan, nos vamos a meter en problemas por hacerlo correcto, por confrontar el pecado, ¿sí? Pero el problema es que a veces nos ha pasado tantas veces
esto de meternos en problemas por confrontar el pecado, que ya dejamos de hacer, que ya empezamos a tener miedo, que empezamos mejor ya no me meto en problemas, mejor ya allá ellos, yo con mi relación con Dios. Pero ese no es el ejemplo que tenemos de Juan, ni es el ejemplo que tenemos de Jesús tampoco, porque a Jesús también lo crucificaron por decir la verdad, ¿no es cierto? Ahora, mis hermanos, el problema es que cuando nos callamos, empezamos a tolerar pecado. Primero en nuestras vidas, pero también en la vida de los demás. Con Herodes nadie decía nada. Tal vez ya nadie se escandalizaba, ya todos lo sabían. Ah, sí, es la cuñada, pero ya es normal. Qué triste que en el mundo actual lo común es normalizar aquello que está mal. Y tal vez podemos empezar a acostumbrarnos a cosas que no debemos acostumbrarnos, que no son normales. No es normal que los hermanos no asistan a las charlas. No es normal que no ofrendes, eso nos contagió dialéctico, no es normal. Incluso no está bien. No es normal acostumbrarnos a dejar en visto a tus hermanos, a tus discipuladores, a tus líderes, a que alguien escriba en un chat y que nadie responda nada, ¿no es cierto? No es normal llegar después de la Santa Cena. No es normal que un discípulo no esté tomando su Santa Cena. Es algo que no es normal. No es normal no compartir nuestra fe. No es normal no participar en estudios bíblicos. No es normal el entrar aquí y no saludar a tus hermanos. ¿No es cierto? Esto es algo que no es normal para un discípulo de Cristo. Y quiero animarte a que te preguntes cuánto de eso lo has estado normalizando en tu vida. Y cuánto de eso también estás permitiendo que otros hermanos tuyos lo hagan. Mis hermanos, nada de estas cosas son normales para un discípulo. Y por favor revisa y confronta primero tu vida, pero también confronta a tus hermanos. ¿Y por qué debemos hacerlo? Por amor a Dios primero, pero también por amor a ese hermano. Porque si ves que tu hermano está haciendo algo malo, pero no lo ayudas, nunca va a cambiar. Tal vez ni siquiera se ha dado cuenta que está haciendo algo malo. Pero si por amor te acercas y lo ayudas, no solo lo ayudas a cambiar, sino que también generas lazos de confianza con esa persona. Y le puedes decir la próxima vez, mira, si yo también necesito ayuda, dime también las cosas. Y entonces somos compañeros de batalla. No debemos olvidar eso. Ahora sí, volviendo a Juan un poquito. No, todavía no. Volviendo a Juan un poquito. Juan se metió en problemas por confrontar, así que confronta y te vas a meter en problemas. Pero es lo correcto. Amén. Amén. Sigamos ahora. Aunque Juan estaba en este momento difícil, tuvo esta duda acerca de Jesús. ¿Y te ha pasado que tal vez este año, ya estamos junio, no sé cuáles fueron julio ya, el mismo es 24, ¿no? Pero no sé cuáles fueron tus proyectos de año nuevo en 2023. ¿Cuántos dijeron este año me meto aquí? Ah, algunos, ¿no es cierto? ¿Cuántos dijeron este año me entra esta camisa o me entra este vestido, ¿no es cierto? O este año voy a leerme un libro cada mes, no sé cuántos más, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Qué otros propósitos de año nuevo has tenido por ahí tal vez? ¿Alguien que nos cuente un propósito de año nuevo? ¿Alguien por ahí? ¿Nadie tuvo propuestos de año nuevo? Betty. Dejar de pecar. Ok, eso es suerte, ok. Es un propósito para toda nuestra vida, pero gracias, Betty, muy bien. Muy bien, ¿alguien se propuso el propósito de año nuevo aprender a cocinar? ¿No? Ah, por ahí tenemos a un jovencito, muy bien. Bueno, ¿cuál es la cuestión aquí? Que tal vez tus propósitos de año nuevo fue, este año voy a ir a todas las reuniones. Voy a acabar de leer mi Biblia en un año, ¿no es cierto? Voy a compartir la fe a una persona cada semana. Y empiezas a hacerlo y empiezas a tener problemas, ¿no? Te peleas con tu esposa, te peleas con tu esposo, te cruzan el carro en la calle, ¿no es cierto? Tu jefe se pone peor, empiezas a pasar un montón de problemas. ¿Te ha pasado? ¿Sí? Ok, muy bien. El problema es que muchas veces podemos empezar a hacer eso, ¿no? Hacer las cosas para Dios y cuando las empezamos a ver tenemos problemas y después podemos empezar a pensar, mejor ya no lo hago, mejor me quedo como estoy, ¿no es cierto? Mejor ya simplemente hago lo que ya estaba haciendo durante todo este tiempo. Y incluso personas cuando empiezan a estudiar la Biblia, tienen este problema, ¿no? Empiezan a estudiar la Biblia, empiezan a tener problemas y dicen, mejor no.
alguna vez he llegado a pensar, no sé si te ha pasado a ti, pero yo he pensado, tal vez la vida sería más fácil si no fuera discípulo. ¿Te ha pasado? Hemos pensado eso, ¿no? Y es que podemos empezar a pensar que nuestra vida sería más fácil si tal vez estuviéramos lejos de Dios. Pero tal vez tú me puedes citar una escritura en la que diga que cuando te bautices se van a ir los problemas. No existe, ¿no es cierto? No existe una escritura, ¿no? No hay un versículo que diga el que se bautiza se acabaron sus problemas, ¿no es cierto? Le van a quedar las tallas S, ¿no es cierto? No, ya no va a tener que ir al gym, todo le va a quedar puesto, ¿no es cierto? Ya no va a tener que dejar los postres o los dulces, ¿no es cierto? No dice eso, no hay ninguna escritura que hable de eso. Y es que a veces olvidamos que a quien seguimos lo crucificaron en una cruz, ¿no es cierto? Si a quien seguimos lo crucificaron en una cruz, entonces, ¿qué es lo que va a pasar con nosotros? También vamos a enfrentar cosas difíciles. Y también a veces nos centramos solo en las promesas de la Biblia, ¿no? Jeremías 29:11, Dios tiene planes para mí de bienestar y no de mal. Qué bonito, ¿no es cierto? ¿Qué otras promesas dice la Biblia, no? Que Dios tiene cosas preparadas para quienes los aman que nadie ha visto, oído ni siquiera imaginado, ¿no es cierto? Qué lindo. Pero la Biblia a veces habla más de las persecuciones, de morir a uno mismo, de confrontar, de dejar nuestro pecado, de lo que habla de las promesas. Pero a veces quisiéramos evitar eso, y más cuando estamos viviendo momentos difíciles. Mis hermanos, es interesante porque es justo lo que nos decía nuestro hermano Felipe. Juan Bautista sabía que Jesús era el Mesías. Pero la idea que tenía de que el Mesías era que él iba a enfermos haciendo cosas, pero él seguía en la casa. ¿Sí? Tal vez él pensaba, ¿cuándo va a venir el ejército a liberarme? ¿Cuándo va a venir este Mesías? Y entonces empezó a dudar. ¿Será que este sí es el Mesías? ¿O será que tiene que venir otro? ¿Te ha pasado eso? Sí. ¿Te ha pasado que le oras a Dios y no encuentras respuesta? ¿No escuchas que Él te responde? ¿Sí? Que le estás orando a Dios por algo y no pasa, ¿no es cierto? No pasa, no ocurre. Eso muchas veces hace que nuestra fe flaquee. Que nuestra fe empiece a flaquear cuando oramos y no encontramos respuesta. Otra cosa que también hace que nuestra fe flaquee son los problemas dentro de la congregación. ¿Te ha pasado, te das cuenta que tenemos más tolerancia con las personas de fuera que con los de adentro? ¿Sí? Si alguien de afuera te cruza el carro y te pita y te insulta, ¿qué dices tú? Que Dios te bendiga, ¿no es cierto? Que Dios te bendiga, ¿no es cierto? Algo así. Espero que sea así, espero que tú no le respondas tampoco. Esperemos que no. O si un compañero de trabajo se pone a perseguirte, ¿no es cierto? Tú dices, bueno, no es discípulo, está bien. Yo soy hijo de Dios, pero yo soy hijo de Dios. ¿No es cierto? Pero, cuidado que un hermano no te salude. ¿No es cierto? Cuidado que un hermano te mire feo. ¿No es cierto? Uy, no, dudas de su cristianismo. ¿No? Ese no recibió costos. ¿Quién lo habrá bautizado a ese? ¿No es cierto? Uy, no. Ese no es un discípulo, ¿no? Voy a hablar con el líder para que lo asunte, ¿no es cierto? Para que vaya con la Biblia de tapa dura, ¿no es cierto? Pero el problema es que cuando no resolvemos eso, no es solamente contra el hermano. No, es que en la iglesia no. No, es que la charla no. Y si no resuelves eso, terminas echándole la culpa a Dios también. No, es que Dios no. No, el cristianismo, ¿para qué? Mira cómo me trataron. ¿No es cierto? Esa es otra de las cosas que hace que nuestra fe también pueda flaquear, mis hermanos. Ahora, olvidamos que la Escritura por eso dice soportense unos a otros. Porque va a haber alguien a quien vas a tener que soportar. ¿Y sabes qué? Hay alguien que también tiene que soportarte a ti. ¿No es cierto? Hay alguien a quien tienes que perdonar. Y hay alguien que también tiene que perdonarte a ti. Pero por eso la Escritura nos dice, y hay esas Escrituras, ámense y sopórtense. Mis hermanos, todas estas dificultades, el no tener una respuesta de Dios, el atravesar momentos difíciles, el tener problemas con hermanos y no arreglarlos, no genera dudas en nuestro corazón. Ahora, ¿cuál es la respuesta que tenemos que hacer? Necesitamos ir a la Biblia. Necesitamos volver a Dios y al corazón de Dios. Necesitamos volver a Jesús. Porque nuestra fe siempre va a tener altos, nuestra vida siempre va a tener altos y bajos. Pero si nuestra fe depende de las circunstancias,
entonces nuestra fe también va a ser una montaña rusa, ¿no es cierto? Si creemos cuando todo está bien, chévere, pero no es tan fe. Creer es cuando las cosas realmente están mal. Amén. Hay un predicador, Charles Spurgeon, que tenía esta frase: Dios es demasiado bueno para ser cruel y demasiado sabio para equivocarse. Cuando no podemos ver su mano, debemos confiar en su corazón. Amén. Y esto es muy importante, mis hermanos. Hablando de los momentos difíciles, estoy seguro que todos hemos vivido momentos difíciles. Hace muchos años, muchos de ustedes lo conocen, para mi familia fue un momento difícil cuando nació mi sobrino, ¿no? Cuando viene un bebé, todos estamos esperando con ansia, ¿no? Verlo, que salga bien, ver su corazón, su cara, tenerlo, conocerlo, ¿no? Y uno sueña, imagina con irlo viendo crecer. Pero con mi sobrino no fue así, ¿no? Nació con un síndrome, estuvo varios meses tiempo en el hospital, con un oxígeno, fue un síndrome extraño de Pierre-Robin, cirugías, doctores. Luego tuvo otra cosa, displasia de cadera, nos dijeron, no, un niño con síndrome no va a caminar, ¿no es cierto? Muchos de ustedes nos acompañaron en ese tiempo. Después de eso nos dijeron autismo severo, ¿sí? Es triste a veces, es triste y doloroso a veces porque tú ves a los niños crecer, caminar, hablar, jugar, y él no te responde como tú quisieras, ¿sí? Él no puede hablar como tú quisieras, y cuando entra en crisis, el que él mismo se haga daño, el que él mismo se muerda, y cuando tú tratas de ayudarlo, te lastima a ti, pero no porque quiere hacerlo, sino porque no puede hacerlo de una forma diferente. Es algo que ha dolido. Y muchas veces viene acompañado de problemas económicos, problemas familiares, muchas cosas. Pero Dios ha sido bueno porque en medio de eso, Dios me ha ayudado a recordar que todo esto que está pasando y este dolor que está sufriendo, que estoy viviendo, no es porque Dios sea cruel. Dios se sigue siendo bueno. También me recuerda que no, Dios no se está equivocando. Él es sabio. Él sabe por qué estamos pasando esto. Y a veces no hemos visto la mano de Dios. Pero entonces he aprendido a que debo confiar en el corazón de Dios. Yo no sé lo que tú estés pasando. No sé las cosas difíciles que estés atravesando. Pero quiero que entiendas eso. Aunque no lo parezca, Dios sigue siendo bueno. Dios no se equivoca. Y tal vez no veas su mano como Él está trabajando en tu vida, pero confía en el corazón de Él, de que Él te va a cuidar y de que Él sigue estando en control. Mis hermanos, ahí es cuando nuestra fe no debe depender de nuestras circunstancias. Porque aunque todo esté mal, confiamos en su corazón. También quiero animarte a que no tomes decisiones basadas en las dudas. Porque nuestro hermano nos decía algo, que compartía esa clase, nos decía, las dudas son como los invitados. Algún día se van. Pero si ya tomaste decisiones en base a las dudas, seguramente ya te equivocaste. Ahora, cuando tenemos dudas, ¿qué tenemos que hacer? Nuevamente, tenemos que ir a Dios y buscar en Él la dirección. Mis hermanos, el problema no es tener dudas, el problema es dejar que se instalen y que cambien y empiecen a dañar nuestra fe. ¿Amén? Amén. Amén. Segundo punto. Ok, ya tengo dudas, no quiero que de mis dudas dependan, que mi fe dependa de las circunstancias. Lleva tus dudas a Jesús. ¿Qué hizo nuestro amigo Juan el Bautista? Tuvo una duda. ¿Qué es lo que hizo? ¿Fue donde los sacerdotes? ¿Fue donde los fariseos? ¿No? Le dice, reunió con sus discípulos y les dijo, oye, no sé si este es el Jesús o no, ¿ustedes qué creen? ¿No? Fue a Jesús, ¿no es cierto? Y esto es muy importante porque Juan tuvo la oportunidad de quedarse con las dudas y dejar que esas dudas lo amarguen. Porque la falta de respuesta puede llegar a ser algo que dañe nuestro corazón. Pero él lo que hizo fue, pues ahí está Jesús, le voy a mandar a mis discípulos y le voy a preguntar, ¿eres tú o no eres tú? ¿No es cierto? Ahora, esta es la cuestión. ¿A dónde recurres tú cuando tienes dudas sobre tu fe? ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos normalmente en estos tiempos? ¿No? Vivimos en la época, mis hermanos, y es la tendencia ahora de que queremos respuestas rápidas, ¿no es cierto? Quiere respuestas ahora. Tengo esta duda, ¿no es cierto? Me meto. ¿Te ha pasado que te enfermas y en vez de ir al doctor, pones en Google? ¿No? Me duele la cabeza. Dolor de cabeza en Google. Cáncer. Tumor cerebral. No lo hagas, por favor. Ve al médico, ¿no es cierto? Pero el problema, mis hermanos, es que a veces con nuestra fe somos iguales, ¿no? Y lo digo porque me ha pasado, y me ha pasado a varios hermanos. Estoy teniendo problemas con mi fe, estoy teniendo dudas sobre esto,
esa parte, no entiendo sobre la escritura, no entiendo lo que Dios está haciendo en mi vida, no escucho las oraciones. Y a veces en vez de ir a tu cuarto, encerrarte, a leer tu Biblia, hacer un estudio profundo, a orarle a Dios, lo que hacemos es ir a Google. ¿Y qué encuentras ahí? Mucha información. Muchos podcasts, libros, teorías, videos, muchos predicadores. Cuidado, no todo lo que encuentras, no todo lo que está colgado en internet es real, ni todo lo que encuentras ahí realmente va a reflejar la palabra de Dios. Pero nuevamente, ¿a quién estás recurriendo? ¿Estás recurriendo a la Biblia o estás recurriendo o estás recurriendo a Google y a las redes sociales? Ten mucho cuidado. Ahora, Juan el Bautista hizo lo correcto, fue a Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Dijo, regresen a Juan y cuenten lo que han oído y visto. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los que tienen lepra son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les comunica la buena noticia de Dios. Juan fue y le preguntó a Jesús, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Abre los ojos, mira lo que está pasando. Y esa respuesta es mucho más importante por algo. La pregunta era, ¿tú eres el Mesías? Y existe una escritura en Isaías 61:1 que habla sobre el Mesías y dice, el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a las de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Jesús, la respuesta de Jesús a Juan fue, ¿tú sabes lo que se te espera del Mesías? Eso es lo que estoy haciendo. Eso es lo que estoy haciendo. Ahora, cuando vamos a Jesús y cuando vamos a profundizar en nuestro estudio bíblico y en nuestra oración, Dios nos va a decir, abre los ojos, mira lo que yo ya he hecho en tu vida, confía en mí, y aunque no ves, haz lo que yo tenga que hacer. ¿Sí? Juan preguntó a Jesús y Jesús le confirmó con hechos. ¿Sí? Nuevamente, cuando tienes dudas, ¿a quién recurres? ¿Cuál es tu actitud cuando no sabes hacia dónde ir? Ahora quiero preguntarte también, ¿no? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús cuando le preguntaron si era el Mesías? Le dijo, pero Juan, tú me bautizaste. ¿No? Pero Juan, ¿cómo te atreves a dudar de mí? Yo dije que tú eres un profeta, me estás haciendo quedar mal. ¿Puede ser la actitud? ¿No? ¿Por qué? Porque nuevamente tener dudas no está mal. La respuesta de Jesús. Así que nuevamente tener dudas no es malo. ¿Sí? Es más, lo que necesitamos es llevar esas dudas a Cristo también. ¿Sí? Pedir a Dios que sea Él el que nos dé discernimiento para poder ir y a poder entender. Ahora, ¿por qué muchas veces no queremos llevar nuestras dudas en oración a Dios? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene alguna idea? Por miedo a la respuesta, por orgullo, ¿no es cierto? Por impaciencia, muy bien. Porque también puede ser que a veces vamos a la oración con la idea de quererle cambiar el corazón a Dios, ¿no? De quererle torcer el brazo a Dios, decía yo por ahí. Pero la oración no funciona así. Cuando vas a la oración, Dios no cambia su corazón, Dios te cambia a ti tu corazón. Cuando vas a orar, Dios cambia tu mente y tu forma de ver la vida. El problema es que a veces no nos gusta que Dios nos cambie. Pero eso es lo que nos ayuda a ser transformados y a seguir adelante. Pero hay una última cosa que Jesús agregó a su respuesta, versículo 6. Y agregó, Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Esta parte es interesante. ¿Por qué creemos que Jesús les dijo esto, añadió esto a su respuesta? En la última parte de la escritura de Isaías, y que los prisioneros serán puestos en libertad. Pero cuando Jesús le respondió a Juan, puso muchas cosas, los ciegos, los cojos, los sordos, los muertos, los pobres, pero no dijo que venía a liberar a los que estaban en la cárcel. No le dijo a Juan, Juan, tranquilo, yo te voy a liberar, porque esa no era la voluntad de Dios. De hecho, Juan murió en la cárcel, fue decapitado. Esta respuesta es muy importante, porque tal vez ayudó a entender a Juan, soy el Mesías, Juan, pero no te voy a liberar, porque no es el trabajo que vine a hacer. Y tal vez eso le pudo ayudar a Juan a poder llevar a cabo y mantenerse en los últimos tiempos. Entonces, era muy importante esta parte.
Amén. Así que solo quiero animarte. Cuando tengas dudas, llévala a Dios. Llévala, búscalo en tu Biblia, a la oración, pero no lo busques en Google, por favor. Amén. Amén. Y terminamos, vamos con el último punto. Punto 3. No todas tus preguntas van a ser contestadas. Y esto es algo muy importante. ¿Sí? Aunque tengas dudas, hay dudas que Dios te va a responder y que las vas a entender, pero muchas no. Deuteronomio 29:29 nos dice: el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. Esta escritura es muy importante. ¿Sí? ¿Hay escrituras difíciles de entender para ti? ¿Sí, no es cierto? Tranquilo, Dios no te va a juzgar por esas escrituras. Pero ¿sabes cuál sí nos va a pedir cuentas? Por aquellas que sabemos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Perdónense unos a otros, soportense unos a otros, confiesen sus pecados. Por eso sí somos responsables y por eso sí Dios nos va a pedir cuentas. Y es interesante porque como cristianos a veces podemos tener una tendencia a buscar teorías, ¿no? ¿Cuántas personas, no sé si tú has visto, pero yo he encontrado muchos documentales que hablan sobre los secretos oscuros de la Biblia, los secretos escondidos de la Biblia? La Biblia revela que existen ovnis, ¿no es cierto? Que sí existieron, no sé qué, diferentes culturas, diferentes cosas, ¿no es cierto? El COVID y tantas cosas, ¿no? ¿Será que el COVID era hecho o era natural? ¿Qué pasó? Y a veces el cristiano se pasa tanto tiempo metido buscando información sobre estas cosas y pierde el tiempo y no hace lo que tiene que hacer. Mis hermanos, esto es lo importante para nosotros. Necesitamos entender, y esta debe ser nuestra fe, que tal vez no entiendo todo, no puedo explicarlo todo, pero sé lo suficiente y he visto suficiente para confiar en el corazón de Dios. Si te pidiera que escribieras un libro sobre todas las cosas que Dios ha hecho en tu vida, ¿cuántos libros se llenarían? ¿Cuánto Dios te ha amado? ¿Cuántas veces te responde una oración? ¿Cuántas veces te tocó a través de la escritura? ¿Cuántos escribiría? Muchísimos, ¿no? Pero aún así dudamos. Y está bien, es normal. Pero nuevamente, no dejes que tu fe dependa de las circunstancias. Van a haber buenos y malos momentos, pero es momento de luchar por tu fe. Lleva tus dudas a Jesús, regresa a la Biblia, regresa a la oración y busca ayuda de tus hermanos. Entiende que no todas tus preguntas se van a contestar, pero porque si esperas a ser cristiano o a hacer lo correcto, cuando ya lo entiendas todo, nunca vas a llegar. Simplemente. Porque nunca lo sabremos todo, pero Dios ya nos ha enseñado lo necesario. Amén. Y eso es lo que quería compartir, mis hermanos, nada más. Espero que tal vez te haya podido ayudar un poco a seguir adelante y a pesar de las dudas, poder mantener tu fe y tu esperanza. Muchas gracias, mis hermanos. Que la gloria sea para todos.